Vamos a conversar a continuación con Rafael González Richmond, es abogado, penalista, analista político, además director de El Martillo. Está en pantalla. Señor González, bienvenido, buena tarde. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte nuevamente aquí en la tarde NTN 24. Es un gusto, bienvenido. ¿Tiene algo de lógica lo que vemos? Por un lado, una acción terrorista que cobra la vida de dos jóvenes, 17, 19 años, deja 30 personas heridas, y por el otro el gobierno decide suspender las operaciones militares en contra de las disidencias de la FARC, que probablemente serán los responsables o son los responsables de este atentado en el Huila. ¿Tiene algo de lógica este proceder, señor González? Pues lógica en el sentido normal de la palabra, no tiene mucha coherencia. Sin embargo, pues dentro de la lógica que se está manejando dentro de la administración Petro y por parte de los grupos armados organizados ilegales, pues seguramente encontrarán o podrán calificar eso de lógica, porque básicamente lo que están haciendo con estos atentados terroristas es aclimatando una negociación que creo que es el tercero o cuarto intento de aproximación para una negociación de paz. Y tiene todas las dificultades imaginables, empezando porque hay ceses al fuego que supuestamente se acordaron, aunque solamente conocemos la parte del decreto de la administración Petro, ordenando el cese al fuego sin que haya concentración, sin que haya un mecanismo de verificación claro, sin que haya, digamos, unos acuerdos mínimos para salvaguardar a la población civil de los efectos de este tipo de presiones, que son, algunos lo llaman medidas desesperadas, yo lo llamo simplemente extorsión, actos extorsivos terroristas, para lograr sentarse en una mesa en una mejor posición por vía de la fuerza. Señor González, yo entiendo que el gobierno, además de que lo prometió en campaña electoral, quiera llegar a un acuerdo de paz con estos grupos criminales al margen de la ley, pero el problema es que al margen de todo esto, o en paralelo a todo esto, la Constitución, las leyes colombianas obligan a la fuerza pública, al Estado colombiano, al gobierno a proteger a sus ciudadanos. ¿Cómo va a ser el gobierno para cumplir esos dos roles? Simplemente no lo está cumpliendo, y no lo está cumpliendo incluso con la aquiescencia de organismos internacionales multilaterales como Naciones Unidas. Porque hay un cambio de tono en los comunicados, por ejemplo, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, condenando obviamente estos hechos que son repudiables desde todo punto de vista, pero no llama la atención a la administración Petro con respecto a su posición de garante como gobierno que teóricamente es, y a las omisiones que se han hecho, que ya he señalado dos, en el sentido de que no hay compromisos claros sobre concentración, sobre monitoreo, sobre seguimiento y verificación, que son los elementos fundamentales de cualquier proceso de paz. Pero aquí yo quiero hacer una salvedad. Es que no es solamente el ataque de La Plata, donde mueren dos muchachos de 16 y 19 años, y deja entre 25 y 30 heridos. Esa cifra todavía no es clara. Algunos de ellos todavía siguen hospitalizados recibiendo atención médica y quirúrgica, sino que adicionalmente, solamente ayer se dio el atentado en el corregimiento de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca, en inmediaciones de la estación de policía, sobre la autopista Panamericana, que es el eje central de la comunicación en todo el suroccidente del país. Y ahí aparece reportada una persona muerta y dos heridas, aunque yo estoy transmitiéndole muy cerca a esta zona. Yo tengo indicación de que hay dos muertos más. Adicionalmente, un hostigamiento armado en el municipio de Dagua, en el Valle, otro en el corregimiento de Robles, en el municipio de Jamundí, donde se halló una camioneta con explosivos que no alcanzó a ser activada y fue desarmada por los expertos antiexplosivos. Y adicionalmente en el corregimiento del Pescador, en Cauca, que eso es el municipio de Piendamó, hubo
la presencia sobre la vía panamericana de un grupo grande de personas. Y otros hechos menores. En Mondomo, en la noche anterior al ataque de ayer por la mañana, se presentaron 2 ataques pequeños con drones en el municipio. Entonces, esto es una escalada que tiene unas proporciones mucho más grandes de lo que está diciendo, por ejemplo, el alcalde de Popayán o el gobernador del Cauca o inclusive las mismas Naciones Unidas o la tercera división del ejército, obviamente para proteger de alguna manera la percepción de seguridad que debería tener la vía panamericana, pero que en la realidad pues está bastante maltrecha. Señor González, para usted, en su análisis profundo sobre la situación de violencia en Colombia, ¿cuál ha sido el talón de Aquiles del gobierno? Es decir, ¿por qué ha fracasado en obtener o lograr esa paz total, que fue una promesa de campaña? Yo creo, y lo digo con todo respeto, pero también con toda firmeza, que ellos siguen equivocados pensando que por tener integrados a esas mesas de negociación como negociadores del lado oficial, del lado del gobierno, personas que estuvieron en la guerrilla, en la insurgencia, tienen alguna ventaja para que entren a negociar con mayor seguridad y solvencia, pero eso ha demostrado ser un fracaso. Ahí está el señor Oti Patiño, está la señora Vera Grave, otras personas, Camilo González, quien también fue parte en algún momento de alguna organización guerrillera, si no estoy mal, si estoy equivocado me corrigen, pero ellos creen que eso les da una mejor posición para negociar, cuando resulta que después de las 9 procesos de negociación de paz que se han dado en Colombia con distintos grupos armados, el último de ellos con ese segmento de las FARC que se desmovilizó entre un 30 y un 40% de las FARC, y los demás se atomizaron, crearon grupos nuevos, se fueron para otros grupos armados organizados ilegales o consolidaron esos varios grupos que mal se llaman disidencias, que son desertores del proceso. Y pues dentro de esa lógica, el gobierno se está sentando con una idea preconcebida muy mal planteada. No se ha dado asiento verdaderamente a las víctimas, por ejemplo, no se ha dado asiento en las mesas a una representatividad seria, por ejemplo, de otros estamentos. Hay apenas un delegado que se sentó en la mesa con el ELN, el presidente de Fedegan, pero esto es un proceso segmentado que tiene unos compartimentos aislados entre unos temas y otros, que esto pues no genera ninguna confianza entre las partes y entre los interesados, y mucho menos en la población. Y parece que ellos no se han dado cuenta que su credibilidad está en cero, en todas las mesas, particularmente con la mesa del ELN, que hay que recordar que para el ELN la negociación es un fin en sí mismo, y mantenerse en mesa de negociación es un fin en sí mismo para ellos. Y aparentemente los demás grupos armados organizados ilegales derivados de las FARC, que todavía siguen usando el mismo nombre, mal aprendieron de las tácticas del ELN para esto, y seguiremos en las mismas. Aquí seguiremos dando vueltas. Queda un año y medio de este periodo de gobierno. Yo no creo que se vaya a alcanzar nada. Mucha gente ya se los ha dicho con claridad. Con ustedes ya no negociamos. Pareciera, señor González, que el gobierno, tal vez en una parte de la Fuerza Armada o su dirigencia, no han entendido cómo es que han evolucionado los grupos armados criminales aquí en territorio colombiano, que siguen haciendo atentados con drones, con explosivos, siguen teniendo acceso a armas letales para enfrentar a la fuerza pública. Bueno, yo ahí quiero recordar un concepto que viene de uno de los grandes teóricos de la guerra del siglo XIX, Clausewitz. Dice que la guerra es una dinámica totalmente cambiante que se desarrolla en medio de la niebla. Entonces es muy difícil
prevenir muchos cambios, digamos, puntuales, específicos en ciertos escenarios de conflicto armado, sin tener claridad qué recursos tienen estas personas. Los grupos armados ilegales actúan y tienen capacidad para actuar en la medida en que tienen gasolina, y en Colombia la gasolina es la coca y la cocaína, que está súper disponible en este momento porque hay un crecimiento exponencial tanto en los cultivos, pero sobre todo en la capacidad de producción de esos cultivos. Entonces, no es que no haya entendido, es que es una dinámica que cambia permanentemente, que no siempre la información está disponible y las decisiones en el ámbito militar se toman con la información disponible, no con la que no está disponible. Y ellos están tecnificando, están haciendo ingentes esfuerzos e inversiones para dotarse de drones, de explosivos, armamento, etcétera. Y ellos tienen un amplio abanico de dinámicas en las cuales pueden escoger, dentro de las cuales están, entre otras cosas, pues las acciones terroristas, los ataques armados. Pero fíjese que ellos, yo no estoy haciendo un reconocimiento con lo que voy a decir, pero sí he notado como una intención de mayor cuidado en evitar afectar a la población civil. Ellos han reducido el volumen de las cargas explosivas, los mecanismos de activación están siendo usados, digamos, para intentar minimizar el riesgo, pero de todas formas a ellos no les importa afectar bienes y personas civiles, y lo ven pues como un daño colateral legítimo para ellos, cuando eso en la realidad no es así y no se ajusta a las normas del derecho internacional humanitario. En pantalla, Rafael González de Richmond es abogado, penalista, analista político, además director de El Martillo, a quien le agradecemos mucho sus comentarios esta tarde aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Agradezco mucho la invitación. Una feliz tarde en la tarde de NTN 24. Gracias. Hasta pronto.